Mis manos temblaban mientras equilibraba la bandeja de cócteles tras 6 horas de turno, y mis pies gritaban dentro de los obligatorios tacones negros. El peso de la costosa cristalería tiraba de mis hombros, pero mantuve mi sonrisa ensayada. Era una cuestión de supervivencia. 3 meses en esta ciudad, 3 meses escondiéndome tras un nuevo nombre, 3 meses manteniendo la cabeza gacha y mezclándome con el fondo. El Sapphire Lounge brillaba a mi alrededor como un joyero. Las lámparas de cristal proyectaban una luz dorada sobre los suelos de mármol. El aire sabía a dinero, a whisky añejo y a humo de cigarrillo, que de alguna manera parecía sofisticado en lugar de sofocante. Colonia mezclada con whisky añejo y humo de cigarrillo que, de alguna manera, parecía sofisticado en lugar de sofocante. No era solo un bar, era un patio de recreo para los ricos, los poderosos, los peligrosos. 3 martines más para la mesa 12, susurró Ana al pasar, con su uniforme negro tan arrugado como el mío, ojeras a juego con las mías y la cabeza alta. La sección VIP está llena esta noche, dijo Marcos nervioso. La sección VIP, por supuesto, era el rincón más oscuro del Sapphire, separado con cuerdas de terciopelo y custodiado por hombres cuyas chaquetas abultadas no lograban ocultar del todo sus armas enfundadas. Había logrado evitar servir allí durante 3 meses, pero al parecer mi suerte se estaba acabando. La voz aguda de Sofía Marco atravesó la música ambiental. Me volví y lo encontré mirándome con ira, su cabeza calva brillando bajo las luces, el estrés grabado en cada línea de su rostro perpetuamente tenso. La mesa 12 está esperando, entonces tú cubres la VIP. Angela se ha dado de baja por enfermedad. Se me revolvió el estómago, pero nunca aprenderás. Su mano se cerró sobre mi hombro, con los dedos clavándose, con una agresividad apenas contenida. Escucha con atención. Los hombres de la sala VIP son clientes especiales. No hagas preguntas, no entres en charlas triviales, solo dales lo que quieren y vete. ¿Entendido? Tragué saliva y asentí. Bien. Me soltó con un ligero empujón. No te muevas. Serví el Martínez a la mesa 12 con eficiencia mecánica, con la mente ya adelantada a la sección VIP. Había había oído historias, susurros en la sala de descanso, sobre hombres peligrosos, sobre camareras que hacían demasiadas preguntas y de repente dejaban de aparecer para sus turnos, sobre el tipo de negocios que se llevaban a cabo detrás de esas cuerdas de terciopelo, negocios que no tenían nada que ver con cócteles caros. La sección BP se alzaba al fondo del salón, ligeramente elevada sobre la planta principal. Los paneles de madera oscura y la iluminación estratégica hacían casi imposible ver con claridad desde el exterior. Cuando me acerqué con una bandeja nueva de licores premium, el guardia de seguridad, una montaña de músculos llamado Victor, me hizo un breve gesto con la cabeza y levantó la cuerda. La primera vez que me lo pidió, con un acento marcado e inidentificable, le dije, sí, mantén la mirada baja, no mires. Mires, ellos valoran la discreción. Sus ojos pálidos se clavaron en los míos por un momento, y sea lo que veas o escuches, lo olvidas cuando te vas. La advertencia me heló las venas, pero asentí y pasé junto a él hacia las sombras. La sección VIP tenía 4 mesas redondas, cada una ocupada por hombres con trajes que probablemente costaban más que 6 meses de mi alquiler. La iluminación era más tenue aquí, íntima de una manera que parecía calculada más que romántica. El humo de los cigarros se enroscaba en el aire y las conversaciones se detuvieron cuando entré. Varios pares de ojos se volvieron hacia mí con distintos grados de interés, pero fue la mesa central la que me dejó sin aliento. Había 3 hombres sentados allí, pero solo uno llamaba la atención. Ocupaba el asiento del medio como un rey en su trono, aunque simplemente estaba recostado en su silla, con una mano alrededor de un vaso de líquido ámbar y la otra descansando casualmente en el reposabrazos. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás, un rostro de ángulos marcados y rasgos duros, piel morena, una mandíbula fuerte con una barba incipiente, cuidadosamente recortada y unos ojos. Dios, esos ojos tan oscuros que parecían negros en la penumbra. Se fijaron en los míos en el momento en que entré en su campo de visión.
Me sentí desnuda bajo esa mirada, expuesta, vista de una manera en la que no, en 3 meses de permanecer cuidadosamente invisible, caballeros. Forcé la firmeza en mi voz al acercarme con la bandeja. ¿Puedo ofrecerles otra ronda? El hombre de la derecha, rubio y con una cicatriz a lo largo de la mandíbula, señaló su vaso vacío. Macallan 25 solo. Asentí con la cabeza y dejé su bebida con las manos que de alguna manera se mantuvieron firmes a pesar de mi corazón acelerado. El hombre de la izquierda pidió vodka ruso caro. Lo serví con precisión experta, muy consciente del silencio del hombre del centro y su continua mirada fija. Cuando finalmente no tuve más remedio que dirigirme a él, me giré y me encontré con esos ojos increíblemente oscuros. Señor, ¿le gustaría? Sorprendido enviaron a alguien nuevo. Su voz era baja y suave, como el whisky añejo, con el tono áspero justo para hacerme estremecer. El acento era sutil, pero inconfundiblemente italiano, tal vez siciliano, por la forma en que pronunciaba ligeramente la R, haciendo que las palabras comunes sonaran exóticas. ¿Cómo te llamas? Las advertencias de Marco resonaban en mi cabeza. No entres en conversación, no hagas conversación. Pero me resultaba imposible negarme a responder bajo esa mirada penetrante. Sofía, Sofía. Saboreó mi nombre como si fuera un buen vino, dejándolo en la boca. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Sofía? 3 meses, señor. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero Marco nunca te había enviado aquí antes. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Angela suele encargarse de la sección VIP. ¿Y dónde está Angela esta noche? ¿Está enferma, señor? Qué conveniente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y ese movimiento atrajo mi atención hacia el costoso corte de su traje, el pesado reloj de oro en su muñeca, el anillo con sello en su mano derecha. El poder irradiaba de él como el calor de un fuego. Dime, Sofía, ¿sabes quién soy? Todos mis instintos gritaban que dijera que no, que alegara ignorancia y escapara, pero algo en sus ojos me decía que sabría si mentía. No, señor, lo siento. La sonrisa se amplió solo un poco. Bien, siga así, señaló su vaso vacío. Whisky de 30 años, solo. Lo serví con manos temblorosas, muy consciente de su mirada siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando puse el vaso delante de él, sus dedos rozaron los míos al cogerlo. El contacto duró solo un segundo, pero me quemó como una marca. Gracias, Sofía. La forma en que dijo mi nombre sonó posesiva. Puede irse. Me retiré tan rápido como me lo permitió la dignidad, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Detrás de la cuerda de terciopelo, respiré temblorosamente, lo que me valió una mirada cómplice de Víctor. Lo has hecho bien, dijo en voz baja. Al señor Russo le gusta la discreción. Russo. El nombre encajó como una llave en una cerradura, trayendo consigo un torrente de reconocimiento. Había estado evitando desesperadamente a Dante Russo. Había oído susurrar su nombre en la sala de descanso, lo había leído en los periódicos, lo había visto fugazmente en el metro. Uno de los hombres más poderosos de la ciudad, empresario de día, pero con una reputación mucho más peligrosa. Y yo solo le servía bebidas mientras él me miraba como si fuera algo que quisiera devorar. El resto de mi turno pasó como una nebulosa. Me movía entre las mesas mecánicamente, con una sonrisa pegada a la cara, pero mi mente seguía volviendo a esos ojos oscuros, a esa voz suave, a la forma en que me tocaba la mano como si reclamara algo. Eran casi las 2 cuando Marco finalmente me dejó marchar. El salón estaba cerrando y los últimos rezagados eran acompañados educadamente a la salida por los de seguridad. Cogí mi abrigo de la sala de personal, desesperada por escapar a la relativa seguridad de la noche. El callejón detrás del Sapphire estaba mal iluminado y olía a basura y lluvia. Me ajusté el abrigo y rebusqué en mi bolso para encontrar mi teléfono. 3 manzanas hasta el metro, 15 minutos hasta mi pequeño apartamento estudio, y entonces por fin podría respirar. Sofía, la voz me paralizó en mitad del paso. Me di la vuelta y mi espalda chocó contra la pared de ladrillo cuando Dante Russo emergió de las sombras,
cerca de la entrada trasera del salón. Se había quitado la chaqueta del traje, llevaba la camisa blanca desabrochada en el cuello y las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. En la penumbra, parecía menos un hombre de negocios y más el depredador que todos decían que era. Señor Russo, mi voz sonó más entrecortada de lo que pretendía. El salón está cerrado. Si necesita algo, no estoy aquí por el salón. Se acercó, cada paso deliberado y calculado. Estoy aquí por Layu. Miedo y algo peligrosamente parecido a la expectación en mi pecho. No entiendo, ¿tú sí? Se detuvo a pocos centímetros de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia de cedro y algo más oscuro y caro. Tú también lo sentiste allí atrás, cuando te miré. No sé de qué estás hablando. La mentira me dejó un sabor amargo en la lengua. Levantó la mano lentamente, dándome tiempo para retroceder si quería, pero no. Sus dedos recorrieron mi mandíbula con dolorosa delicadeza. No me mientas, Sofía. Puedo verlo en tus ojos. El miedo, sí, pero también la curiosidad, la atracción. Debería haberme apartado, debería haber huido, pero en lugar de eso me quedé paralizada mientras su pulgar rozaba mi labio inferior. El contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi sistema nervioso. ¿De quién huyes?, preguntó en voz baja. La pregunta rompió el hechizo. Retrocedí bruscamente, clavando los omóplatos en el ladrillo. No todo el mundo que trabaja en Sapphire está huyendo de algo. Sus ojos se clavaron en los míos, viendo demasiado. Marco tiene un don para encontrar a personas que necesitan desaparecer. Así que dime, Sofía, ¿de quién te escondes? Eso no es asunto tuyo. Intenté sonar firme, pero mi voz temblaba. Quizás no. Dio un paso atrás, dándome espacio para respirar. Pero lo voy a convertir en asunto mío. Llevas 3 meses trabajando aquí y nunca te había visto. Entonces, esta noche, entras en mi sección y no puedo apartar los ojos de ti. Apretó la mandíbula. Eso nunca me pasa. Debería irme. Me moví para esquivarlo, pero extendió el brazo y apoyó la palma de la mano contra la pared junto a mi cabeza, encerrándome sin tocarme, al menos todavía. Su cara estaba a pocos centímetros de la mía, su aliento cálido contra mi piel. Quiero saber tu verdadero nombre. Es mi verdadero nombre. Tu apellido. Entonces, ¿por qué te importa? Porque quiero saber en quién pienso. La honestidad de su confesión me dejó atónita. Y pensaré en ti, Sofía, cada momento hasta que te vuelva a ver. No volverás a verme. Me agaché por debajo de su brazo y finalmente me liberé. Renuncio a partir de ahora. Trabajaré más en Sapphire. Di 3 pasos antes de que sus palabras me detuvieran en seco. Eso no me impedirá encontrarte. Miré por encima del hombro y lo vi observándome con una intensidad que debería haberme aterrorizado, pero que, en cambio, encendió algo oscuro y deseoso en mi interior. Aléjate de mí, señor Russo. Llámame Dante. Se metió las manos en los bolsillos, la imagen del peligro casual. Y no puedo prometerte eso, preciosa. No cuando me miras como si te estuvieras ahogando y yo soy oxígeno. Corrí y huí en la noche como la cobarde en la que me había convertido, pero sus palabras me persiguieron hasta mi casa, clavándose en mi mente como un virus que no podía sacarme de la cabeza. Esa noche me quedé despierta en mi apartamento estudio, mirando el techo manchado de agua e intentando convencerme de que dejar Sapphire era la decisión inteligente, que alejarme de Donna Russo era instinto de supervivencia, no cobardía, pero no podía dormir llegó y, cuando por fin me quedé dormido, al amanecer sobre la ciudad, soñé con ojos oscuros y promesas peligrosas susurradas contra mi piel. La cafetería estaba llena, abarrotada por la prisa matutina de los profesionales que tomaban su dosis de cafeína antes de ir a trabajos que realmente importaban. Me senté en la mesa de la esquina, tomando mi tercera taza de café negro y desplazándome por las ofertas de trabajo en la pantalla rota de mi teléfono. Habían pasado 2 días desde que dejé Sapphire, 2 días evitando las llamadas de Marco, que dejaba mensajes de voz cada vez más amenazantes por abandonar mi turno sin previo aviso.
2 días intentando no pensar en Donna Russo. Estaba fracasando estrepitosamente en esa última parte. Tienes muy mal aspecto. Jenna se deslizó en el asiento frente a mí con su propio café en la mano. Me había enviado un mensaje esta mañana exigiéndome que nos reuniéramos. Marco, por cierto, gritando sobre profesionalismo y respeto. Deja que grite. Tomé otro sorbo de café amargo. No voy a volver por lo que pasó en el VIP. Sus ojos se entrecerraron con complicidad. Escuché que Donna Russo preguntó específicamente por ti la noche siguiente. Marco tuvo que decirle que renunciaste. Mi estómago se contrajo. ¿Él preguntó por mí? Aparentemente. Jenna se recostó en su asiento y me estudió con una expresión que no pude descifrar del todo. Sofía, ¿qué demonios pasó allí? Nadie se marcha así de Sapphire, y menos por un cliente, solo por las propinas. No se trataba de las propinas. Dejé la taza sobre la mesa, con las manos ligeramente temblorosas. Se trataba de seguir con vida. Dios mío. La voz de Jenna se redujo a un susurro. ¿Te amenazó? No. La confesión salió a regañadientes. Al contrario, en realidad estaba interesado, demasiado interesado. La comprensión se reflejó en sus ojos. Y tienes miedo, ¿verdad? Hice un gesto de impotencia. Hombres como Donnie Russo no solo muestran interés por mujeres como yo, nos consumen, nos destruyen y siguen adelante, o nos protegen. Las palabras de Jenna flotaban pesadamente entre nosotras. Mira, conozco su reputación, todo el mundo la conoce, pero también le he visto con gente a la que quiere. Su lealtad es legendaria. Sofía, si está interesado en ti, eso no tiene por qué ser malo. No puedo permitirme averiguar cuál de las dos cosas es. Cogí mi teléfono y mi bolso, preparándome para irme. Necesito permanecer invisible y involucrarme con alguien como él es exactamente lo contrario. Jenna me agarró de la muñeca cuando me levanté. ¿A dónde vas a trabajar? Sapphire paga mejor que cualquier otro sitio en este barrio y tú necesitas dinero. Tu estudio no se paga solo. Tenía razón, maldita sea. Las ofertas de trabajo que estaba revisando ofrecían la mitad de lo que ganaba en Sapphire, y eso apenas cubría mis gastos. 3 meses de ahorros no durarían mucho si no encontraba algo similar. Ya se me ocurrirá algo, dije, liberándome de su agarre. Sofía me detuvo. Huir de lo que sea que estés huyendo no es una solución permanente. Al final, tendrás que dejar de huir y enfrentarlo. Me fui sin responder, porque también tenía razón en eso y yo estaba lista para admitirlo. Los días siguientes se difuminaron en una rutina monótona de solicitudes de empleo y rechazos. Resulta que renunciar sin previo aviso dejó una marca en mi reputación, especialmente cuando Marco aparentemente había corrido la voz de que yo no era confiable. Para el quinto día me quedaban solo $100 y estaba considerando seriamente si valía la pena pasar hambre por orgullo. Fue entonces cuando me encontré frente a un lugar llamado Velvet, un restaurante de lujo en un barrio en el que normalmente no podía permitirme ni respirar. Estaban contratando camareros, sin preguntas, con pago en efectivo cada noche. Parecía sospechoso, pero los mendigos no pueden elegir. El interior era todo de madera oscura y con una iluminación suave, similar al Sapphire, pero de alguna manera más cálido, menos depredador. Una mujer de unos 40 años, con ojos penetrantes y pómulos aún más pronunciados, levantó la vista desde la recepción cuando entré. «Aún no hemos abierto», dijo con un acento que la situaba en algún lugar de Europa del Este. «Estoy aquí por el puesto de camarera». Le mostré la copia arrugada de su anuncio en Internet. En el anuncio decía que había que presentarse en persona. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, evaluándome. «Tienes experiencia, 3 años, los últimos en el Sapphire Lounge». Algo brilló en su expresión. «¿Por qué te fuiste del Sapphire?» «Por motivos personales». Mantuve su mirada fija, deseando que no insistiera. Me estudió durante un largo momento y luego asintió con la cabeza hacia la parte de atrás. «Espera en la oficina, iré a buscar al gerente». La oficina era pequeña pero impecable, decorada con el mismo gusto caro que el comedor principal. Me senté en una de las sillas de cuero frente al escritorio, tratando de calmar mi corazón acelerado. Necesitaba este trabajo,
Lo necesitaba tan desesperadamente que estaba dispuesta a tragarme mi orgullo y cualquier instinto que me gritara que huyera. La puerta se abrió detrás de mí y me volví con mi sonrisa ensayada ya en su sitio. Hola, soy Sofía Chen. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Dante Russo estaba de pie en la puerta, con su traje oscuro perfectamente entallado y una expresión indescifrable, mientras sus ojos, de un negro imposible, se clavaban en los míos durante un instante. Ninguno de los dos se movió, ninguno respiró. Hola, Sofía. Su voz era de seda y acero, y me provocó un escalofrío a pesar de mi sorpresa. Te he estado buscando. Me puse de pie de un salto, mi silla rozando el suelo de madera. Esto es una trampa, es una oportunidad. Cerró la puerta detrás de él con un suave clic que sonó como la puerta de una prisión al cerrarse. Siéntate, por favor, me voy. Me dirigí hacia la puerta, pero él se movió de su posición, bloqueándola. Velvet es uno de mis establecimientos. Se metió las manos en los bolsillos, la imagen del control casual. Lleva 3 años. Cuando supe que te habías presentado, pensé que deberíamos tener una conversación. No hay nada de qué hablar. Crucé los brazos a la defensiva. Necesito un trabajo, no lo que sea esto. Esto es lo que te ofrezco exactamente. Se acercó al escritorio y se apoyó en él con una facilidad que de alguna manera lo hacía más intimidante. Velvet necesita camareros con experiencia. Tú necesitas empleo. Es una simple transacción. Nada en ti es simple, señor Russo Dante, corrigió suavemente. Y tiene razón, no soy simple, pero soy justo. Señaló la silla que yo había abandonado. Siéntese, por favor. 5 minutos de su tiempo y luego puede decidir en contra. A pesar de que todos mis instintos me gritaban que huyera, me senté, tal vez porque realmente estaba lo suficientemente desesperado como para considerar esta locura. Tal vez porque una parte oscura de mí quería estar cerca de él de nuevo. Quería sentir esa atracción peligrosa que había estado tratando de negar. ¿Por qué dejaste Sapphire? Se acomodó en la silla detrás del escritorio, sin apartar la mirada de mi rostro. Te dije que eran razones personales. ¿Fue por mí? La franqueza de la pregunta me tomó por sorpresa, en parte porque te asusté, apretó la mandíbula, o porque te hice sentir algo que no quería sentir. La honestidad se me escapó antes de que pudiera evitarlo. Los hombres como tú son peligrosos. Involucrarse contigo sería un suicidio para alguien como yo, alguien como tú. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. ¿Y qué tipo de persona eres, Sofía? Del tipo que huye, del tipo que se esconde, del tipo que sobrevive. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, por cualquier medio necesario. Algo cambió en su expresión, una comprensión que se hizo evidente. ¿De quién huyes? Eso no es asunto tuyo. Se convirtió en asunto mío en el momento en que entraste en mi sección en Sapphire. Su voz se volvió más baja, más íntima. En el momento en que te miré y sentí algo que no he sentido en años. Interés, curiosidad, deseo. Se me cortó la respiración. Señor Russo, Dante. Se levantó y rodeó el escritorio con gracia depredadora. Dilo mi nombre. Esto es inapropiado. Yo también me levanté, necesitando la ilusión de estar en igualdad de condiciones, aunque ambos sabíamos que él tenía todo el poder aquí. La mayoría de las cosas que vale la pena tener. Se detuvo a pocos centímetros, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Trabaja aquí, Sofía. Déjame protegerte. No necesitas protección. Todo el mundo necesita protección de algo. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo para retroceder, pero no lo hice. Sus dedos apartaron un mechón de pelo de mi cara con dolorosa delicadeza. Déjame ser tuyo a cambio de qué. Me obligué a mirarle a los ojos para ver la verdad de sus intenciones. Nada es gratis, especialmente de hombres como tú. Chica lista. Una sonrisa se dibujó en sus labios. A cambio de honestidad, quiero saber tu verdadera historia. ¿De quién estás huyendo? ¿Por qué te escondes? Quiero que confíes en mí y si me rechazas, sal por esa puerta y me aseguraré de que todos los restaurantes,
bares y clubes de esta ciudad sepan que estás disponible para contratar. Dio un paso atrás, dándome espacio, sin presiones, sin expectativas, solo mi palabra de que te dejarán en paz para construir la vida que elijas. La oferta era demasiado generosa, lo que significaba que era una trampa, pero al mirar a sus ojos solo vi sinceridad y de alguna manera eso era más aterrador que cualquier amenaza. ¿Por qué la pregunta surgió como un susurro? ¿Por qué te importa? Porque cuando te miro, veo a alguien que vale la pena proteger. Su honestidad era brutal, inquebrantable, y hacía sentido eso por nadie en mucho tiempo. Así que sí, esto es egoísta. Sí, quiero algo de ti, pero lo que quiero tu cuerpo, ni tu sumisión, es tu confianza. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de posibilidades y peligros. Fuera de la oficina, podía oír cómo el restaurante cobraba vida, el personal llegando para el turno de la cena, el ruido de los platos y el murmullo de las voces, sonidos normales para un lugar normal. Pero no había nada normal en este momento, en esta elección. Si trabajo aquí, dije lentamente, tengo condiciones. El interés se encendió en sus ojos oscuros. Dilas, no quiero ningún trato especial, solo otra camarera, nada más. De acuerdo, te mantendrás alejado de mí durante mis turnos, sin visitas, sin conversaciones, sin lo que sea esto. Hice un gesto entre nosotros, apretó la mandíbula, pero asintió con la cabeza. Y si quiero dejarlo, me dejarás marchar, sin preguntas, sin manipulaciones, con una condición por mi parte. Se acercó de nuevo y luché contra el impulso de retroceder. Me darás un mes, 30 días de trabajo aquí para demostrarte que puedes confiar en mí. Después de eso, si aún quieres desaparecer, te ayudaré a hacerlo correctamente. Nueva identidad, nueva ciudad, lo que necesites. Era demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que definitivamente era una trampa. Pero no tenía opciones, ni dinero, ni lugares donde esconderme. Un mes, acepté, extendiendo mi mano. Su palma envolvió la mía, cálida y firme. El contacto envió electricidad por mi brazo. Un mes, repitió, su pulgar rozando mis nudillos en una caricia disfrazada de apretón de manos. Anne Sofía, siempre cumplo mis promesas. Al salir de la oficina con los papeles de mi nuevo empleo, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de hacer un trato con el mismísimo diablo, y lo más aterrador era que, en algún rincón oscuro de mi alma, lo estaba deseando. Mi primer turno en Velvet debería haber sido rutinario. Llevaba 3 años sirviendo mesas, tenía la sonrisa falsa y los saludos automáticos convertidos en un arte. Pero nada en el trabajo en un establecimiento propiedad de Dante Russo podía ser rutinario. El restaurante en sí era hermoso, de una forma que Sapphire nunca lo había sido. Mientras que Sapphire parecía depredador, con todos sus bordes afilados y sombras, Velvet era cálido y acogedor, con paredes de ladrillo visto suavizadas por una iluminación estratégica, lujosas cabinas de terciopelo en color burdeos oscuro y una cocina abierta donde las llamas bailaban detrás del cristal. Parecía menos un coto de casa y más un santuario. Esta noche trabajarás en la sección 3, dijo Elena, la mujer de mirada aguda que me había recibido al principio. Era la encargada de sala. Dee learned y llevaba más de una década con Dante. 6 mesas son manejables para tu primera noche. Las propinas son buenas aquí. La clientela es rica pero educada. No toleramos ningún tipo de acoso. Es bueno saberlo. Me até el delantal negro a la cintura y alicé el sencillo vestido negro que servía de uniforme. Era más modesto que los requisitos de Sapphire, con un escote más alto y una falda más larga, otra pequeña misericordia. Una cosa más, la voz de Elena bajó de tono y su acento se hizo ligeramente más marcado. El señor Russo es el dueño de este lugar, pero rara vez viene y cuando lo hace, espera profesionalidad de todo el personal, sin tratos especiales ni chismes. ¿Entendido? Me pregunté si ella sabía mi historia con él, por breve que fuera. Dante no me parecía un hombre que ocultara secretos a sus personas de confianza. Entendido, respondí.
La hora punta de la cena comenzaba a las 6 y se ralentizaba hasta después de las 10. Me sumergí fácilmente en el ritmo familiar, la memoria muscular de años de trabajo en el servicio tomando el control. Tomar pedidos, servir bebidas, retirar platos, sonreír, repetir. Mis mesas eran generosas. Las propinas reflejaban la clientela de alto nivel que Elena había prometido. Cuando mi turno terminó a medianoche, me dolían los pies y la cara de tanto sonreír, pero mi bolsillo estaba más lleno de dinero en efectivo de lo que había estado en semanas. Estaba contando mis propinas en la sala del personal cuando Elena apareció en la puerta. Buena primera noche, dijo con expresión aprobatoria. Encajarás bien aquí. Gracias. Guardé los billetes en mi bolso. Mañana a la misma hora. De hecho, el señor Russo quiere verte antes de que te vayas. Levantó una mano cuando abrí la boca para protestar. En su oficina, brevemente, quiere asegurarse de que tu primera noche ha ido bien. Mi estómago asintió. Habíamos acordado no tener contacto durante mis turnos, pero técnicamente mi turno había terminado. Aún así, esto me pareció una violación del espíritu de nuestro acuerdo. Está bien, dije cogiendo mi abrigo. Su oficina, en la tercera planta. Tomen el ascensor privado de la parte de atrás. Los ojos de Elena mostraban una advertencia que no pude descifrar del todo. Y Sofía, sea lo que haya entre usted y el señor Russo, comprometa tu trabajo aquí. Este lugar significa algo para él. Quería decirle que no existía nada entre nosotros, que éramos extraños unidos por un acuerdo de empleo temporal, pero las palabras se me atragantaron en la garganta, desmentidas por la forma en que mi corazón se aceleraba al pensar en volver a verlo. El ascensor privado estaba escondido detrás de la cocina, accesible solo con una tarjeta magnética que Elena me había proporcionado. Subió suavemente y se abrió directamente a un pasillo lleno de obras de arte caras y con una iluminación suave. Dos puertas se ramificaban, una con el letrero de residencia privada y la otra sin letrero. Llamé a la puerta sin letrero. «Adelante», dijo una voz que me provocó un escalofrío familiar. Empujé la puerta y me encontré con una oficina a la altura del hombre. Elegante, pero discreta, poderosa sin ser ostentosa. Las ventanas del suelo al techo revelaban la ciudad brillando como diamantes esparcidos, y detrás de un enorme escritorio de madera oscura estaba sentado Dante Russo, con la chaqueta quitada y las mangas de la camisa remangadas, con el aspecto de un rey peligroso en su dominio. «Querías verme». Me quedé cerca de la puerta, manteniendo la distancia. «¿Qué tal tu primera noche?», me indicó la silla de cuero frente a su escritorio. «Siéntate, por favor». «Estaba bien», me quedé de pie. Elena dijo que querías asegurarte de que todo saliera bien. Eso era una excusa. Se levantó y rodeó el escritorio con esa gracia depredadora que ya reconocía. «Quería verte. Lo acordamos, lo acordamos. No te molestaría durante tu turno». Se detuvo a unos metros, lo suficientemente cerca como para afectarme, pero lo suficientemente lejos como para darme espacio. «Tu turno ha terminado». Semántica. Crucé los brazos a la defensiva. El espíritu de nuestro acuerdo estaba claro. «Tienes razón. Molestar durante tu turno». Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para afectarme, pero lo suficientemente lejos como para darme espacio. «Tu turno ha terminado». Semántica. Crucé los brazos a la defensiva. El espíritu de nuestro acuerdo estaba claro. «Tienes razón». Se metió las manos en los bolsillos, un gesto que estaba empezando a reconocer como su forma de contenerse. «Lo siento, pero necesitaba saber que te estabas adaptando, que nadie te estaba causando problemas». «¿Por qué iba a causarme problemas a alguien?». Apretó la mandíbula. «Porque eres guapa, y las mujeres guapas que trabajan en el sector servicios a menudo sufren acoso». Quería asegurarme de que ese no fuera el caso. El cumplido me pilló desprevenida y sentí cómo se me subían los colores a las mejillas. «¿Puedo defenderme sola?». «Estoy seguro de que sí». Sus ojos recorrieron mi rostro, catalogando cada detalle. «Pero no deberías tener que hacerlo. No aquí. Se supone que este es un lugar seguro». «Seguro».
No pude evitar soltar una risa amarga. Nada en esta situación me parece seguro. Señor Russo, Dante. Su voz se volvió más grave, más íntima, y tal vez, seguro, no la palabra adecuada. ¿Protegida aquí? ¿Protegida de qué? La pregunta surgió más aguda de lo que pretendía. Ni siquiera sabes de qué estoy huyendo. Entonces dímelo. Se acercó y me encontré retrocediendo hasta que mis hombros chocaron con la puerta. Déjame ayudarte, Sofía. ¿Por qué? Busqué en su rostro algún indicio de engaño, de motivos ocultos que sabía que tenían que estar ahí. ¿Por qué te importa una camarera cualquiera que conociste una vez? Porque no puedo dejar de pensar en ti. La confesión fue cruda, sin reservas, porque te miro y veo a alguien que vale la pena proteger, que vale la pena conocer, porque cuando saliste de Sapphire, te llevaste algo conmigo que no sabía que aún podía sentir. La palabra apenas salió de mis labios. Esperanza. Su mano se acercó a mi cara sin tocarla. Quizás no estoy tan muerta por dentro como pensaba. La vulnerabilidad en su voz rompió algo dentro de mí. Este era el temido jefe del crimen, el despiadado hombre de negocios. Era solo un hombre solitario y honesto y peligroso de formas completamente nuevas. No puedo ser tu salvación, susurré. Apenas puedo salvarme a mí misma. No te pido que me salves. Sus dedos finalmente hicieron contacto, rozando mi mandíbula con dolorosa delicadeza. Te pido que me dejes protegerte, que confíes en que mi interés por ti no es solo deseo, aunque Dios sabe que te quiero. Algo más profundo, algo que no puedo nombrar. Se me cortó la respiración cuando su pulgar recorrió mi labio inferior. El contacto encendió terminaciones nerviosas que creía muertas hacía mucho tiempo. 3 meses manteniendo a todos a distancia, sin dejar que nadie se acercara lo suficiente como para hacerme daño, se desmoronaron bajo el peso de su honestidad. Tengo miedo, admití, de ti, de esto, de lo que me pueda costar quererte. Lo sé, se inclinó más cerca, su frente casi tocando la mía. Yo miedo porque tengo la sensación de que una vez que te tenga, no podré dejarte ir y ese tipo de vulnerabilidad para un hombre como yo es peligroso. Entonces deberíamos parar esto ahora. Incluso mientras lo decía, mi cuerpo se balanceó hacia él antes de que vaya demasiado lejos. Ya fue demasiado lejos en el momento en que entraste en mi sección. En Sapphire, su voz era áspera y tensa en el momento en que te miré y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ya estamos demasiado metidos en esto, preciosa. La única pregunta es si nos ahogaremos juntos o aprenderemos a nadar. El espacio entre nosotros crepitaba con una tensión tan espesa que se podía ahogar. Su mano acunaba mi cara, su pulgar continuaba su caricia enloquecedora a lo largo de mi pómulo. Todos mis instintos me gritaban que huyera para protegerme del inevitable desamor que este hombre me traería. Pero un instinto más fuerte, uno que había estado reprimiendo durante 3 solitarios meses, me instaba a inclinarme para tomar lo que él me ofrecía, malditas sean las consecuencias. Sofía, mi nombre en sus labios sonaba como una plegaria y una maldición. Dime que pare, dime que no quieres esto y me iré. Honraré nuestro acuerdo, mantendré la distancia, pero si no lo dices ahora, cariño, la palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla. Una súplica desesperada que surgió de alguna parte profunda y oculta de mí, que estaba cansada de huir, cansada de estar sola. El efecto fue instantáneo. Dante se quedó completamente inmóvil. Sus ojos oscuros se agrandaron ligeramente antes de que algo ardiente y peligroso los llenara. Su mano se apretó ligeramente sobre mi cara, no de forma dolorosa, sino posesiva. ¿Cómo me has llamado? Su voz era apenas un susurro, áspera, con algo que sonaba como hambre. El horror me invadió cuando me di cuenta de lo que había dije. No fue mi intención, fue un accidente. Quería decirlo otra vez. Se acercó más, nuestros cuerpos casi se tocaban, pero más lentamente esta vez. No debería haberlo hecho, Sofía. Su otra mano se acercó para enmarcar mi rostro, sujetándome con suavidad pero con firmeza. Dilo otra vez. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. El término cariñoso se me había escapado de forma natural,
como se le diría a un amante de toda la vida, alguien en quien confiaba y a quien quería, pero éramos desconocidos unidos por nada más que un acuerdo de empleo temporal y una atracción que me aterrorizaba. Por favor, no me obligues, susurré. ¿Por qué? Su pulgar volvió a recorrer mi labio inferior. ¿Por qué te asusta tanto? Porque decirlo lo hace real. Las lágrimas me picaban en los ojos, aunque me negaba a dejarlas caer. Lo hace real y no puedo permitirme la realidad. Señor Russo, la realidad te hace daño, la realidad te mata. La comprensión se reflejó en su expresión, seguida de una ira tan feroz que debería haberme aterrorizado. Pero en cambio me sentí extrañamente segura sabiendo que esa furia no iba dirigida a mí. ¿Quién te ha hecho daño? La pregunta fue suave, atenuada por la violencia que hervía bajo la superficie. Dime su nombre, ya importa ya. Intenté alejarme, pero sus manos me sujetaron con firmeza. A mí me importa. Su frente se presionó contra la mía, su aliento cálido en mis labios. Todo lo que te rodea me importa y no puedo explicar por qué, pero es así. Nos quedamos allí, paralizados, en ese cuadro íntimo, el aire entre nosotros cargado de posibilidades y peligro. Sus ojos buscaban los míos en busca de permiso, de confianza, de algo que yo estoy segura de poder dar. Un mes, dije finalmente, con voz apenas audible. Me prometiste un mes para decidir. Lo hice. Su mano se deslizó hasta mis hombros, un peso que me mantenía anclada. Y honraré esa promesa. Pero Sofía, preciosa, debes saber que soy un hombre paciente cuando se trata de las cosas que quiero. Y te quiero más de lo que he querido nada en años. Querer no es lo mismo que necesitar, le respondí, tratando de recuperar algo de equilibrio. Perderás el interés. Los hombres como tú siempre lo hacen. Los hombres como yo. Una sonrisa sin humor curvó sus labios. No conoces a los hombres como yo, Sofía. Habrás conocido a chicos que fingían ser hombres, usuarios y abusadores que tomaban lo que querían y descartaban lo que no. Pero yo no soy como ellos. Cuando digo que algo es mío, lo conservo, lo protejo. Quemaría el mundo antes de permitir que le hicieran daño. La intensidad de su declaración debería haberme asustado, pero en cambio despertó algo primitivo y deseoso en mi interior. Debería irme, dije, aunque no hice ningún movimiento para marcharme. Es tarde, déjame llevarte a casa, dijo finalmente, retrocediendo y dándome espacio para respirar. No es seguro que cojas el metro a estas horas. Llevo 3 meses tomando el metro. Eso era antes de que fueras mía para protegerte. No soy tuya. La sonrisa que me dedicó era la de un depredador puro. Todavía no, pero lo serás. Precioso. Eso no es arrogancia. Es inevitable. Ambos lo sentimos. No se le equivocaba y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Fiel a su palabra, Dante hizo que su chofer me llevara a casa. El elegante Mercedes negro parecía absurdamente fuera de lugar en mi barrio, lleno de edificios de ladrillo rojo en ruinas y farolas parpadeantes. Casi esperaba que insistiera en acompañarme hasta la puerta, pero se limitó a observar desde el asiento trasero mientras yo salía, con esos ojos oscuros siguiendo cada uno de mis movimientos hasta que desaparecí en mi edificio. Fue fácil esa noche. Me tumbé en mi estrecha cama mirando las grietas del techo y repitiendo nuestra conversación en un bucle sin fin, la forma en que me había mirado cuando, sin querer, le llamé cariño. El deseo y la posesión en sus ojos, la promesa de que sería suya, pronunciada con la certeza de un hombre que siempre consigue lo que quiere. Debería haber estado aterrorizada, debería haber estado planeando mi huida, reuniendo las pocas cosas que poseía y desapareciendo en la noche, pero en lugar de eso me encontré imaginando cómo sería dejar que me atrapara, dejar de huir y permitir que otra persona llevara la carga durante un tiempo. Pensamientos peligrosos, pensamientos fatales. Aprendido por las malas que depender de alguien, especialmente de hombres poderosos con ojos oscuros y promesas aún más oscuras, solo conducía al dolor. Las 2 semanas siguientes cayeron en un ritmo extraño. Trabajaba en mis turnos en Velvet, servía mesas, recogía generosas propinas y fingía
no sentir la presencia de Dante, incluso cuando no estaba allí, porque él cumplía su palabra de mantenerse alejado durante mis turnos. Lo vi ni una sola vez en esos 14 días, pero lo sentía en todas partes, en la forma en que Elena me miraba con ojos cómplices, en la seguridad extra que parecía materializarse cada vez que salía tarde del restaurante, en las flores que aparecían en la sala de personal sin tarjeta, solo rosas de un rojo intenso que de alguna manera olían a cedro y peligro. Alguien tiene un admirador, dijo Jenna una noche, después de seguirme desde Sapphire hasta Velvet, cuando se enteró de que había encontrado trabajo. Ella miraba el último ramo con una diversión mal disimulada. Déjame adivinar. Alto, moreno, peligrosamente guapo, dueño del local. No sé de qué estás hablando. Mantuve la mirada fija en la mesa que estaba preparando para la hora punta de la cena. Sofía me agarró del brazo y me hizo girarme hacia ella. Todo el mundo conoce al personal, a los clientes habituales, probablemente a la mitad de la ciudad a estas alturas. Donnie Russo te está cortejando. Él, no, no es eso, no es así. La protesta sonó débil incluso para mis propios oídos. Entonces, ¿cómo es? La expresión de Jenna se suavizó porque, desde mi punto de vista, parece que un hombre muy poderoso está haciendo todo lo posible para demostrarle a una camarera que va en serio. Apenas me conoce, así que deja que te conozca. Me soltó el brazo, a menos que siguieras planeando huir. ¿Era ese el plan inicial? ¿Trabajar un mes, ahorrar cada centavo y luego desaparecer antes de que las cosas se complicaran? Pero habían pasado 2 semanas y apenas había ahorrado nada. Resulta que vivir en Nueva York era caro, incluso con buenas propinas, y siempre había algo: el alquiler, los servicios públicos, la compra, la factura del teléfono que había estado evitando. Sé que estoy planeando ya, admití en voz baja. Jenna sonrió. De todos modos, se sobrevalora tener un buen plan. Esa noche, después de terminar mi turno y cerrar el restaurante, encontré a Elena esperando junto a la puerta de la sala de personal. El señor Russo quiere verte, me dijo, y había algo diferente en su expresión, no la cortesía profesional habitual, sino algo más cálido, casi una noche recatada. Protesté débilmente. Él, lo sabe, me entregó una tarjeta magnética. Tercer piso, ya sabes dónde está. Debería haberme negado, debería haberme ido directamente a mi solitario estudio y a mi cama insomne, pero mis pies me llevaron al ascensor privado, pasé la tarjeta y antes de que pudiera replanteármelo, estaba subiendo hacia su oficina. La puerta ya estaba abierta cuando llegué, con la luz inundando el pasillo. Llamé de todos modos, por una cortesía arraigada que se impuso. «Entra, Sofía», dijo él, de pie junto a las ventanas, recortado contra el brillante paisaje urbano de la ciudad. Se quitó la chaqueta, con la camisa desabrochada en el cuello y las mangas remangadas, pero fue su rostro lo que me detuvo en seco. Parecía agotado, con ese tipo de cansancio profundo que habla de cargas demasiado pesadas para llevarlas solo. «Querías verme». Entré y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. «Quería verte todos los días durante las últimas 2 semanas». Se volvió hacia mí y vi las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. «Pero te dije mi palabra de que me mantendría alejada. Me enviaste flores, soy italiana». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Nos expresamos a través de grandes gestos y ofrendas botánicas. Sumi, a pesar de todo, sentí que mis propios labios se curvaban ligeramente. Eran hermosas. Eres hermosa. Se acercó a mí, cada paso deliberado. Me he estado volviendo loca por no verte, por no hablar contigo. Dime que no estoy sola en esto. Dime que tú también has estado pensando en mí. Debería haber mentido, debería haber construido muros y mantenido la distancia, pero estaba tan cansada de mentir, de esconderme, de fingir que no sentía la atracción entre nosotros como la propia gravedad. He pensado en ti. Lo admití más de lo que debía, más de lo que es inteligente, seguro o sensato. Se detuvo a pocos centímetros, lo suficientemente cerca
como para que pudiera oler su colonia y ver el brillo de un marrón más claro en sus ojos oscuros. Lo inteligente y lo seguro están sobrevalorados. La locura. Su mano se acercó para acariciar mi mejilla. Lo perdí en el momento en que entraste en mi vida. Apenas nos conocíamos, pero, aunque protesté, me incliné hacia su caricia y le dejé que me tocara. Su pulgar recorrió mi pómulo. Dime algo real, algo verdadero. Empieza por el motivo por el que estás huyendo. La pregunta que estaba evitando desde hacía 2 semanas colgaba entre nosotros. Podía desviarme de nuevo, cambiar de tema, mantener las barreras que me habían mantenido a salvo durante 3 meses, o podía dar un salto de fe hacia la oscuridad, confiando en que este hombre peligroso me atraparía. Se llamaba Marcus. Me oí decir las palabras, que emergían como si hubieran estado atrapadas en mi pecho esperando ser liberadas. Salimos juntos durante 2 años. Al principio era encantador, atento, el tipo de chico que todas las chicas consideran una suerte encontrar. Dante apretó la mandíbula, pero permaneció en silencio, dejándome continuar. Empezó con pequeños comentarios sobre mi ropa, mis amigos, a dónde iba y cuándo. Luego fue mi teléfono, comprobando a quién enviaba mensajes. Luego fue siguiéndome, apareciendo en mi trabajo sin avisar. Tragué saliva con dificultad al recordar. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, estaba tan aislada que no tenía a nadie a quien recurrir. Su mano en mi cara temblaba ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. ¿Te hizo daño? No físicamente. La mentira tenía un sabor amargo, sobre todo psicológico, haciéndome dudar de mí misma, convenciéndome de que estaba loca por estar molesta, de que sus celos eran solo amor. Sofía. Su otra mano se acercó para enmarcar mi rostro, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Te hizo daño? La orden en su voz rompió algo en mí. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente se derramaron, corriendo por mis mejillas y cayendo sobre sus manos. Una vez susurré cerca del final, le dije que me iba y él. No pude terminar, no dar voz a esa última violación. Me desperté en el hospital, les dijo que me había caído por las escaleras. La rabia que llenaba la expresión de Dante era aterradora por su intensidad. Sus manos se apretaron sobre mi cara, no de forma dolorosa, sino posesiva, y cuando habló, su voz era mortalmente tranquila. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Agarré sus muñecas para mantenerme firme. Después de salir del hospital, huí, cambié mi nombre, mi pelo, todo. He estado mudándome cada pocos meses, alejada de las redes sociales, trabajando en empleos precarios. Se me escapó una risa amarga. Pensaba que estaba siendo paranoica, que quizá estaba exagerando. No lo estabas. Me atrajo hacia su pecho, con una mano acariciándome la nuca y la otra rodeándome la cintura. Estabas sobreviviendo, y lo hacías sola porque no había nadie allí para protegerte. Me dejé fundir en su abrazo, el primer contacto humano real que me había permitido en meses. Era sólido y cálido, y podía sentir los latidos de su corazón bajo mi mejilla, firmes y fuertes. Ahora estoy aquí, murmuró contra mi cabello, y te juro, Sofía, que nunca volverá a hacerte daño. Si aún respira, no será por mucho tiempo. Debería haberme horrorizado la promesa casual de asesinato, pero en cambio sentí algo oscuro y satisfactorio desplegarse en mi pecho. No puedo matar a todos los que me han hecho daño, dije, pero la protesta fue débil. Mírame, dijo, apartándose lo justo para levantarme la cara hacia la suya. Dime su nombre completo, todo lo que sabes de él. Mi gente lo encontrará. ¿Y luego qué?, le pregunté, mirándolo a los ojos. Lo harás desaparecer. Añadirás otro cadáver a la lista que ya tienes. Sí, sin dudar, sin vergüenza, porque la idea de que él esté ahí fuera, respirando el mismo aire que tú, pensando que algún día podría volver a encontrarte, inaceptable. Ni siquiera me conoces. Pero mis manos agarraban su camisa, sujetándolo cerca en lugar de empujarlo. No realmente. ¿Cuántas conversaciones reales hemos tenido? Sé lo suficiente. Su frente presionaba contra la mía. Sé que eres lo suficientemente valiente como para huir del peligro.
incluso cuando eso significa dejarlo todo atrás. Sé que eres lo suficientemente fuerte como para reconstruir tu vida desde cero. Sé que me llamas cariño cuando tienes miedo, como si una parte de ti ya confiara en mí para mantenerte a salvo. El calor inundó mis mejillas al recordar que fue un accidente. Dilo otra vez. Su voz bajó a ese tono peligroso que me debilitaba las rodillas. Por favor, preciosa, dilo como si lo sintieras. ¿Por qué no podía apartar la mirada de sus ojos? ¿Por qué importa tanto? Porque nadie me ha llamado nunca nada tierno. Su pulgar me secó las lágrimas. Toda mi vida es Sir, jefe, señor ruso, términos de respeto, de miedo, pero tú, en un momento de vulnerabilidad, me llamaste nena, como si fuera alguien a quien valía la pena cuidar, alguien seguro. La soledad en su confesión me partió el corazón. Este hombre poderoso y peligroso, temido por media ciudad, estaba tan hambriento de ternura como yo de seguridad. Nena, la palabra salió apenas como un susurro, pero sus ojos se cerraron como si le hubiera dado algo precioso. Por favor, no me hagas arrepentirme de esto nunca. Abrió los ojos y la intensidad de su mirada me dejó sin aliento. Nunca te daré motivos para arrepentirte de haberme elegido. Esta es mi promesa, Sofía. Ahora estás bajo mi protección, no como empleada ni por obligación, sino porque te reclamo como mía para protegerte, para quererte, para mantenerte a salvo de todos los monstruos de la oscuridad, incluido tú mismo. Tenía que preguntarlo, especialmente a mí mismo. Sus labios esbozaron una sonrisa triste. Sé lo que soy, preciosa. Conozco la oscuridad que llevo dentro, pero contigo quiero ser mejor. Quiero ser el hombre que ves cuando me miras con esos ojos asustados y esperanzados. Veo a un hombre que cumple sus promesas, dije en voz baja. Un hombre que envía rosas sin tarjetas y respeta los límites incluso cuando le cuesta. Veo a alguien solitario y peligroso, y tal vez valga la pena arriesgarse. Tal vez su sonrisa se amplió ligeramente. Todavía lo estoy decidiendo, pero yo también sonreía, la primera sonrisa verdadera que había logrado en meses. Tómate todo el tiempo que necesites. Me besó en la frente con ternura y me persiguió. No voy a ir a ninguna parte, y tú tampoco, ya no. Esta huida, este esconderse, se ha acabado. Ahora estás en casa, Sofía, aquí conmigo, en casa. La palabra se instaló en mi pecho como una llave que encuentra su cerradura. Había estado buscando un hogar en ciudades y apartamentos, en trabajos y falsas identidades. Pero tal vez el hogar no era un lugar en absoluto. Tal vez era estar en los brazos de un hombre peligroso que me miraba como si mereciera la pena protegerme del mundo, incluso si ese mundo lo incluía a él mismo. Faltas 2000 palabras. A la mañana siguiente me desperté en el ático de Dante, no en su cama. Se había mostrado sorprendentemente caballeroso al respecto después de que yo me derrumbara en su oficina. Tras sus promesas y mi confianza vacilante, me había llevado a un edificio que solo había visto desde fuera, un rascacielos de lujo, de esos con porteros con uniformes de verdad y vestíbulos que parecían galerías de arte. Tengo una habitación de invitados, me había dicho al percibir mi vacilación en el ascensor. Sin presiones, sin expectativas, pero no voy a dejar que vuelvas sola a ese estudio esta noche, no cuando estás vulnerable. Deberías haber discutido, deberías haber insistido en mi independencia, en mi autonomía, pero estaba agotada, emocionalmente exhausta, y la idea de mi estudio vacío de repente me resultó insoportable. La habitación de invitados era más grande que todo mi apartamento, con una cama king size con sábanas de algodón egipcio, un baño en suite con una bañera en la que cabían 3 personas, un vestidor que resonaba con el vacío, ventanas de suelo a techo que revelaban la ciudad extendiéndose debajo, con luces que brillaban como estrellas dispersas. Hay ropa en el armario, dijo Dante desde la puerta. No entres sin invitación. Mi hermana viene a veces. Sois más o menos del mismo tamaño. Sírvete lo que necesites. ¿Tienes una hermana? El detalle me sorprendió. Me había estado haciendo una imagen de él como una figura solitaria, solo en su peligroso mundo. 2 hermanas y un hermano. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro,
transformándolo de peligroso a casi infantil. Todos más jóvenes, todos convencidos de que trabajaba demasiado, todos intentando sin descanso emparejarme con sus amigos. ¿Por qué no lo consiguieron? Pregunté antes de poder evitarlo. Su sonrisa se desvaneció en algo más complejo porque yo estaba esperando. Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, aunque no sabía para qué hasta que, 2 semanas antes, me dejó y cerró la puerta suavemente detrás de él. Me quedé paralizada durante unos largos momentos antes de moverme finalmente y explorar el espacio que parecía más un hotel de lujo que un dormitorio. El armario contenía, efectivamente, ropa de mujer, todas de diseñadores y tejidos caros. Elegí la opción más sencilla, un pijama de algodón suave que, de alguna manera, seguía pareciéndome decadente contra mi piel. El sueño había llegado con sorprendente facilidad. Mi cuerpo se rindió al agotamiento en el momento en que me deslicé entre esas sábanas increíblemente suaves. Ahora, la luz de la mañana entraba por las ventanas y podía oler el café, rico, oscuro, perfectamente preparado. Mi estómago rugió, recordándome que apenas había comido el día anterior. Encontré a Dante en la cocina, porque, por supuesto, un hombre como él tenía una cocina que parecía salida de una revista de arquitectura, toda de acero inoxidable y encimeras de mármol, con electrodomésticos de calidad profesional que probablemente costaban más que un coche. Estaba de pie junto a la máquina de café, vestido con pantalones oscuros y una camisa blanca desabrochada en el cuello, con el pelo ligeramente húmedo por la ducha. Levantó la vista cuando entré y algo cálido brilló en sus ojos al ver mi pijama prestado. Buenos días, preciosa. Duerme bien, mejor que en meses. La respuesta me salió con facilidad. Gracias por anoche, por esto. Hice un gesto vago hacia el opulento espacio que nos rodeaba. No tienes que darme las gracias por la decencia humana básica. Vertió café en una taza de porcelana, le añadió un chorrito de nata sin preguntar y me la deslizó por la encimera. Aunque espero que me dejes hacer más. Cogí la taza y me di cuenta de que, de alguna manera, él sabía exactamente cómo me gustaba el café. Estás prestando atención a todo lo que te rodea. Se apoyó contra la barra con su propia taza entre las manos. Sin azúcar. Toma el café igual en Velvet cada turno. También prefieres lo salado a lo dulce en el desayuno. Eres diestra, pero naturalmente ambidiestra, y tienes la costumbre de colocarte el pelo detrás de la oreja izquierda cuando estás nerviosa. Mi mano, que se había acercado a mi pelo, se quedó paralizada en mitad del movimiento. Eso roza el acoso. Eso es preocuparse. Su expresión seguía sin mostrar arrepentimiento. Me fijo en todo lo que te rodea, Sofía, porque me importas. Acostúmbrate. Debería haberme puesto nerviosa, pero en cambio me sentí extrañamente apreciada. ¿Qué más has notado? Ahora mismo tienes miedo. Dejó su taza y rodeó la barra para acercarse a mí. No de mí, sino de lo que significa aceptar mi protección. Estás acostumbrada a estar sola, a manejarlo todo tú misma. La idea de depender de alguien te aterroriza casi tanto como la idea de que Marcus te vuelvan a encontrar. Me había leído por completo, había visto a través de todas las defensas que intentaba mantener. Para. ¿Para qué? Se detuvo a pocos centímetros, lo suficientemente cerca como para tocarme, pero respetando mi espacio. Deja de verme tan claramente. Dejé mi café antes de que se me cayera. No es justo, tú lo sabes todo sobre mí y yo no sé nada sobre ti, excepto rumores y reputación. Entonces pregunta, extendió sus manos. Lo que quieras saber te lo diré, sin mentiras, sin evasivas, solo la verdad. Lo estudié. Este hombre peligroso ofreciendo transparencia como un regalo. ¿A cuántas personas has matado? Ni siquiera se inmutó personalmente. 17. Pedí demasiados para contarlos, aunque podría darte un número exacto si realmente lo deseas. La admisión casual debería haberme hecho huir, pero en cambio pregunté, ¿te arrepientes de alguno de ellos? 3. Apretó la mandíbula. Ni siquiera se inmutó. Personalmente, 17. Ordené matar a demasiados como para contarlos, aunque podría darte un número exacto si realmente lo deseas.
Esa confesión tan casual debería haberme hecho salir corriendo. Pero en lugar de eso le pregunté, ¿te arrepientes de alguno de ellos? 3. Apretó la mandíbula. Hombres que resultaron ser inocentes de lo que yo les había acusado. Aprendí a estar más seguro antes de actuar. Los demás, negó con la cabeza. Eran amenazas para mi familia, mi gente, mi territorio. Tomaría las mismas decisiones otra vez. ¿Y Marcus? Tenía que saberlo. Si lo encuentras, ¿qué harás? ¿Quieres la verdad? Cuando asentí, continuó. Le haré sufrir como él te hizo sufrir a ti. Luego me aseguraré de que nunca tenga la oportunidad de volver a hacer daño a nadie más. Y no perderé el sueño por ello, porque eres un monstruo. No es una acusación, solo una afirmación, porque protejo lo que es mío. Se acercó más, levantó la mano para acariciar mi cara y dijo, ahora eres mía, Sofía. Estés preparada para aceptarlo o no, lo que significa que cualquiera que te haya hecho daño, te haya hecho sentir insegura o haya infundido miedo en esos hermosos ojos, se convierte en mi problema. Ahora eres mía, Sofía. Estés preparada para aceptarlo o no, lo que significa que cualquiera que te haya hecho daño, que te haya hecho sentir insegura, que haya infundido miedo en esos hermosos ojos, se convierte en un problema mío que resolver. Y si no quiero que lo resuelvas, me incliné hacia su tacto a pesar de mis palabras. Y si necesito hacerlo yo misma, entonces estaré a tu lado mientras lo haces. Su pulgar recorrió mi pómulo, pero ya no te enfrentas a nada sola. Eso no es negociable. Nos quedamos allí de pie, con el sol de la mañana calentando la cocina y la ciudad despertando a nuestros pies. Esto debería haber sido un comienzo, un nuevo inicio con un hombre que me veía, que quería protegerme, pero un instinto paranoico que había desarrollado durante meses de huida me susurraba que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué quieres de mí? Le pregunté en voz baja. Realmente quiero, sin dudarlo, tu confianza, tu tiempo, tu verdad, con el tiempo, si tengo suerte, tu corazón. Su frente presionó contra la mía. Te quiero en mi vida, Sofía, en mi casa, en mi cama, en mi futuro. Quiero despertarme contigo cada mañana y dormirme contigo cada noche. Quiero darte seguridad y protección y todo lo que te han negado. ¿A cambio de qué? Nada. Su honestidad fue brutal. Esto no es transaccional. No te estoy comprando ni atrapando. Te estoy ofreciendo una opción. Quédate conmigo, construye algo conmigo, déjame protegerte mientras te recuperas. O vete y me aseguraré de que Marcus nunca más te moleste. De cualquier manera estarás a salvo. La única variable es si puedo formar parte de tu vida. Las lágrimas me picaban en los ojos ante el inesperado regalo de poder elegir. Durante 2 años con Marcus, no tenía poder de decisión, ni voz. Todas las decisiones se tomaban por mí, enmarcadas como amor, pero ejecutadas como control. Y aquí estaba Dante, ofreciéndome libertad absoluta, incluso cuando admitía que quería retenerme. No sé cómo hacer esto, susurré. No sé cómo confiar en alguien, dejarlo entrar. Él rompió algo en mí. Dante, no estoy segura de que se pueda arreglar. No estás rota. Sus manos enmarcaron mi cara, levantándola para que tuviera que mirarlo a los ojos. Estás herida, sí, asustada, por supuesto, pero no rota, y no necesitas que te arreglen. Preciosa, solo necesitas tiempo y espacio para curarte. ¿Y si nunca me curo? El miedo que he estado llevando durante meses finalmente salió a la luz. ¿Y si siempre estoy así de asustada, así de dañada? Entonces pasaré cada día demostrándote que no hay nada que temer. Me besó la frente con ternura y añadió, un hombre paciente cuando importa, y tú, Sofía, importas más que nada en años. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pijama prestada, rompiendo el momento íntimo. Lo saqué esperando que fuera Jenna, o tal vez Elena, confirmando mi horario de turno. Pero en su lugar apareció un número desconocido en la pantalla con un mensaje que me heló la sangre. Te encontré, nena. Me extrañas. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó con estrépito contra el suelo de mármol.
Dante lo atrapó antes de que se rompiera y su expresión se ensombreció al leer el mensaje. ¿Cuándo empezó a sonar este número?, preguntó con una voz mortalmente tranquila, el tipo de silencio que precede a la violencia. Mi voz temblaba. Tengo este teléfono desde hace 3 meses. Solo unas pocas personas tienen el número. ¿Cómo lo ha conseguido? Importa cómo. Dejó el teléfono a un lado y me agarró por los hombros. Mírame, Sofía, mírame. Forcé mis ojos a mirar los suyos y los encontré ardiendo con furia protectora. Está tratando de asustarte, dijo Dante con voz firme a pesar de la violencia que hervía bajo ella. Eso es todo, juegos mentales de un cobarde que disfruta controlando, pero cometió un error. ¿Qué error? No puedo dejar de temblar. Te contactó mientras estás bajo mi protección. Una sonrisa peligrosa se dibujó en sus labios, lo que significa que acaba de firmar su sentencia de muerte. No puedes. Si desaparece, la policía no encontrará nada. Me atrajo hacia su pecho, con una mano acunando mi cabeza y la otra frotándome suavemente la espalda en círculos. Llevo mucho tiempo haciendo esto, preciosa. Confía en mí para manejarlo. No quiero que vayas a la cárcel por mi culpa. La idea de Dante, entre rejas, de volver a estar solo, me oprimía el pecho. No lo haré. Me besó en la coronilla. Tengo abogados, jueces y policías en nómina. Aunque la desaparición de Marcus suscite preguntas, no llegarán hasta mí. Tienes mi palabra. Me aparté para mirarlo. La palabra de un hombre que ha matado a 17 personas. 17 personas que amenazaban lo que amo. Su mano volvió a acariciar mi cara. Añade a Marcus a esa lista. Te amenazó, lo que significa que me amenazó a mí, y yo siempre elimino las amenazas. La posesividad debería haberme aterrorizado, pero en cambio me hizo sentir segura por primera vez en 2 años. ¿Qué hago?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Sigue con tu vida normalmente. Sacó su teléfono del bolsillo y empezó a escribir. Trabaja en tus turnos. Quédate en este apartamento cuando no trabajes y me dejas encargarme de todo lo demás. No puedo esconderme aquí para siempre. No para siempre. Terminó su mensaje y guardó el teléfono. Solo hasta que Marcus deje de ser un problema. Lo que, si mi gente es tan buena como les pago para que sean, será en menos de una semana. ¿Y entonces qué? Tú decides. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Quédate conmigo o no. Pero de cualquier manera te librarás de él, libre para vivir sin mirar por encima del hombro, libre para construir la vida que elijas. Quería discutir, insistir en que podía manejar esto yo misma, pero estaba tan cansada de ser fuerte, de luchar sola, y Dante me ofrecía algo que no había tenido en años. Alguien en quien apoyarme, alguien con quien compartir la carga. Una semana, dije finalmente. Me quedaré aquí una semana mientras tú te encargas de las cosas, pero sigo trabajando en Velvet con seguridad extra. No es negociable por su tono. Está bien. Respiré temblorosamente y después de hablar sobre qué es esto, qué somos, que ya somos algo, Sofía, me volvió a atraer hacia él y me dejé fundir en su fuerza. Lo hemos sido desde que entraste en mi sección en Sapphire esta semana, solo que ahora es oficial. Mientras estaba en sus brazos, con el sol de la mañana calentándonos a los dos, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era una curación, eso llevaría tiempo, sino el primer atisbo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría dejar de huir, de que tal vez había encontrado un lugar y a alguien por los que valía la pena quedarse. 3 días tardó la gente de Dante en localizar a Marcus. Pasé esos 3 días en un extraño limbo, viviendo en un ático de lujo que se parecía más a una jaula dorada con cada hora que pasaba. Dante había cumplido su palabra de dejarme trabajar en Velvet, pero la seguridad que asignó era asfixiante. 2 hombres con trajes oscuros que me seguían a todas partes, haciendo guardia fuera del restaurante durante mis turnos, acompañándome al ático y de vuelta como si fuera de cristal. Los otros camareros se dieron cuenta, por supuesto, era difícil no hacerlo con guardias armados como elemento permanente, pero nadie hizo preguntas en Velvet. Elena simplemente me lanzó una mirada cómplice
y aumentó mi porcentaje de propinas, como si la paga por peligro fuera una parte estándar del paquete de empleo. Jenna fue menos sutil, así que ahora estás oficialmente con él, me dijo en mi segunda noche, acorralándome en la sala de personal. El gran jefe malo en persona. Es complicado, respondí evasivamente. Cariño, los hombres como Dante Russo no hacen cosas complicadas. Cruzó los brazos, con una expresión entre preocupada y divertida. Hacen obsesión, hacen posesión. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con eso? Lo estaba. Estaba haciendo la misma pregunta durante 3 días. Cada mañana me despertaba en esa habitación de invitados, con sábanas de algodón egipcio y vistas a la ciudad. Dante ya estaba despierto y trabajando, pero siempre sacaba tiempo para tomar un café conmigo cada noche cuando volvía a casa, porque eso es en lo que se había convertido el ático, en un hogar, y cenábamos juntos hablando de todo y de nada, de nuestra infancia, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Me contó que había crecido en Brooklyn, el hijo menor de un obrero de la construcción que se había involucrado con las personas equivocadas, sobre ver morir a su padre en un tiroteo cuando tenía 17 años, sobre entrar en el vacío del poder por necesidad más que por ambición, sobre construir un imperio con decisiones brutales una tras otra hasta convertirse en lo que la gente temía. Yo le conté sobre mi infancia en hogares de acogida, sobre salir del sistema a los 18 años sin nada más que un GED y determinación, sobre tener 3 trabajos para poder pagar la universidad comunitaria, sobre conocer a Marcus cuando tenía 23 años y estaba desesperada por alguien que me quisiera, de confundir el control con el cariño hasta que fue casi demasiado tarde. Los dos estábamos rotos de diferentes maneras, moldeados por la violencia y la pérdida, convertidos en personas que sabían cómo sobrevivir, pero no cómo vivir. Y, de alguna manera, en esos 3 días de proximidad forzada, empezamos a enseñarnos mutuamente la diferencia. Pero, en la cuarta mañana, todo cambió. Me desperté y encontré a Dante sentado en la silla junto a la ventana, todavía vestido con la ropa de la noche anterior. Con una expresión pétrea, en la mano tenía su teléfono y por la tensión de sus hombros, supe que lo habías encontrado. No era una pregunta. Sí, levantó la vista y la violencia de sus ojos me hizo temblar, y peor de lo que pensaba, Sofía, mucho peor. Me senté, envolviéndome en las sábanas como si fueran una armadura. ¿A qué te refieres? Marcus Chen pronunció el nombre como si fuera una maldición. 3 órdenes de arresto pendientes en 2 estados. Agresión, acoso, un intento de asesinato. La novia anterior a ti. Ahora está en silla de ruedas. Él la dejó así cuando ella intentó marcharse. Me sentí mareada. Sabía que Marcus era peligroso, pero ¿cómo es que no está en la cárcel? Dinero, contactos. Se ha estado escondiendo detrás de los abogados de su familia durante años. Dante se acercó a la cama con una furia controlada en cada línea de su cuerpo. No fuiste su primera víctima, preciosa, y no serás la última si no lo detengo. ¿Qué vas a hacer? Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírselo decir. Lo que debería haber hecho en el momento en que me hablaste de él. Se sentó en el borde de la cama y me tomó las manos entre las suyas. Esta noche, para siempre. Y si te pillan, no absoluta certeza. Mi gente lleva 3 días planeando esto. Conocemos su rutina, su seguridad, sus debilidades. Para mañana por la mañana, Marcus Chen simplemente dejará de existir. Un desafortunado accidente, un atraco al azar que salió mal, el tipo de cosas que les pasan a los capullos que caminan solos por el barrio equivocado. Debería haber protestado, debería haber encontrado algún argumento moral en el que apoyarme. Pero al mirar a Dante, al ver la furia protectora que ardía en sus ojos, lo único que sentí fue alivio. Quiero estar allí, me oí decir. Sus abrió los ojos ligeramente. Por supuesto que no. Me ha aterrorizado durante 2 años. Mi agarre sobre sus manos se tensó. Merezco verlo enfrentarse a la justicia, aunque no sea la legal. Sofía, esto no es algo que puedas ignorar, dijo con voz suave. Lo que voy a hacerle no será rápido ni limpio. No necesitas eso en tu cabeza.
Quizás sí. Lo miré fijamente. Quizás necesite ver que ya no puede hacerme daño, que realmente se ha ido. Nos miramos fijamente, con nuestras voluntades enfrentándose a la luz de la mañana. Finalmente, Dante exhaló con fuerza. Quédate en el coche, dijo. Observa desde la distancia y si en algún momento quieres irte, dímelo y nos iremos. Sin discusiones, de acuerdo. De acuerdo. Esa noche me encontré en la parte trasera de un sub negro con cristales tintados que nos ocultaban del mundo exterior. Dante se sentó a mi lado, con su mano envuelta alrededor de la mía, mientras su conductor, un hombre corpulento llamado Lorenzo, conducía por barrios cada vez más peligrosos. Última oportunidad para cambiar de opinión, murmuró Dante mientras nos adentrábamos en un callejón detrás de lo que parecía un almacén abandonado. Le apreté la mano. Estoy segura de que ya había otros 3 vehículos allí. Hombres vestidos de oscuro emergían de las sombras como espectros. Reconocía a algunos del equipo de seguridad de Velvet, otros eran desconocidos, pero todos irradiaban la misma competencia letal. Entonces lo vi. Marcus estaba atado a una silla en el centro del almacén, con la boca tapada con cinta adhesiva y el terror en los ojos. Parecía más pequeño de lo que recordaba, menos poderoso, solo un hombre de carne y hueso y miedo, no el monstruo que perseguía mis pesadillas. Dante se volvió hacia mí, con la mano acariciándome la cara. Última oportunidad, preciosa. Di la palabra y te llevaré a casa. No tendrás que volver a verlo nunca más. Miré más allá de Dante, al hombre que me había destrozado, que me había robado 2 años de mi vida y me había dejado con miedo a confiar, miedo a amar, miedo a dejar de huir, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era perdón, nunca lo perdonaría, sino aceptación de que ya no podía hacerme daño, de que esto realmente estaba terminando. Haz lo que tengas que hacer, dije en voz baja. Estaré aquí. Dante me besó la frente con ternura, a pesar de la violencia que estaba a punto de desatarse, y luego se fue, saliendo del todoterreno y caminando hacia Marcus con la confianza de un hombre que lo hubiera hecho 100 veces antes. Observé a través de las ventanas tintadas cómo Dante le quitaba la cinta adhesiva de la boca a Marcus, cómo Marcus empezaba a suplicar, con su voz llegando débilmente a través del cristal, cómo Dante hablaba demasiado bajo para que yo pudiera oírlo, pero explicando claramente lo que estaba a punto de pasar y por qué, y observé cómo Marcus se daba cuenta de con quién me había aliado. Cómo había perdido por completo, había perdido el terror en sus ojos, era visceral, crudo, y yo no sentí nada, ni satisfacción, ni venganza, solo vacío donde el miedo había vivido durante tanto tiempo. No tienes que seguir mirando, dijo Lorenzo en voz baja desde el asiento del conductor. La señorita Dieter Russo no querría que vieras esta parte, lo sé, pero no aparté la mirada. Lo que sucedió a continuación fue brutal y eficiente. Se movió con precisión entrenada, cumpliendo su promesa de hacerle daño a Marcus, no torturarlo por el simple hecho de torturar, sino un castigo a la medida de los crímenes cometidos, por cada moretón que me había dejado, por la mujer en silla de ruedas, por cada víctima que había sufrido a manos de él. Y entonces todo terminó. Rápido, definitivo, irreversible. Dante regresó al todoterreno con las manos manchadas de sangre, pero con satisfacción en los ojos. Ya está hecho. Asentí, sorprendida por lo tranquila que me sentía. Gracias. Me abrazó sin importarle la sangre y yo me dejé abrazar de buena gana. Ahora estás a salvo, realmente a salvo. Nadie volverá a hacerte daño así nunca más. Volvimos al ático en silencio. Lorenzo tomó calles secundarias que nunca había visto a Dante. Me abrazó durante todo el trayecto, acariciándome el pelo con una mano, con su corazón latiendo con fuerza bajo mi oreja. De vuelta en el ático, se duchó para borrar las pruebas mientras yo me quedaba en la ventana contemplando el brillo de la ciudad. Cuando salió vestido con ropa limpia y oliendo a jabón y cedro, me volví hacia él. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté. No, tú decides. Se quedó al otro lado de la habitación, dándome espacio. La amenaza ha desaparecido. Eres libre de irte, de construir la vida que quieras.
Yo te ayudaré a mudarte, te daré dinero, referencias, lo que necesites, sin condiciones. Y si no quieres irte, algo ardiente brilló en sus ojos oscuros. Entonces te quedarás conmigo aquí todo el tiempo que quieras. Lo tomaremos con calma, construiremos algo real. Te cortejaré como es debido. Te mostraré lo que significa ser amada en lugar de controlada. Acabas de matar a un hombre por mí, señalé. Eso no es precisamente tomárselo con calma. Eso fue protección. Se acercó, traído como por la gravedad. Esto es diferente. Es diferente. No te presionaré, Sofía. No te exigiré más de lo que estés dispuesta a dar. Pensé en mis opciones. El apartamento estudio al que ya había renunciado, ya que no tenía sentido pagar el alquiler cuando vivía aquí. El trabajo en Velvet, que se había convertido en algo más que una simple forma de sobrevivir. El hombre que tenía delante, peligroso y devoto a partes iguales. Y pensé en cómo, por primera vez en 2 años, tenía miedo. No miraba por encima del hombro ni planeaba mi próxima huida, simplemente estaba aquí, presente, viva de una forma que había olvidado que era posible. Me quedo, dije simplemente. Dante acortó la distancia entre nosotros, sus manos enmarcaron mi rostro con una dulzura dolorosa. Dilo otra vez. Sonreí al reconocer el eco de nuestra primera conversación real. Me quedaré contigo, cariño, durante el tiempo que dure, para siempre. Entonces me besó suave y profundamente, lleno de promesas, porque no voy a dejarte marchar, Sofía. Ni ahora ni nunca, eres mía, tuya. Asentí contra sus labios. La palabra ya no me daba miedo, sino que me liberaba. Nos quedamos allí, en la oscuridad, con las luces de la ciudad como únicas testigos, y sentí que algo dentro de mí por fin se calmaba. Había pasado 3 meses huyendo, 2 años antes de eso, sobreviviendo toda mi vida, luchando por mantenerme a flote, pero aquí, en los brazos de un hombre peligroso que me miraba como si fuera preciosa, por fin podía parar, por fin podía respirar, por fin podía estar en casa. ¿En qué piensas?, murmuró Dante, con la frente apoyada en la mía. Que llamé por error al hombre equivocado, cariño. Dije en voz baja y de alguna manera acabé exactamente donde necesitaba estar. Su risa fue baja y cálida. El mejor accidente de mi vida. El mío también. Pensé mientras me llevaba a su dormitorio. No la habitación de invitados, sino su propio espacio, su santuario, ahora nuestro, también mío. Hace 3 meses, entré en el Sapphire Lounge invisible y asustada, desesperada por pasar desapercibida. Esta noche me dormí en los brazos de Donny Russo, vista y a salvo, y por fin libre. A veces, la elección más peligrosa resulta ser la única que vale la pena tomar, y a veces llamar cariño a un jefe de la mafia, por accidente o no, te lleva exactamente a donde tu corazón roto necesita ir, a casa.